Hola, en este video vamos a hablar de la diferencia entre el lenguaje literal y lenguaje figurado. Es importante conocer esta diferencia porque vamos a estudiar nuestro proyecto de poesía y vamos a buscar figuras retóricas en nuestros poemas, y las figuras retóricas se construyen con el lenguaje figurado. ¿Cuál es la diferencia? Primero, del lado derecho de la pantalla tenemos el lenguaje literal. Cuando nosotros decimos las cosas de manera literal, nos estamos refiriendo de manera objetiva a las cosas. Por ejemplo, si yo digo que una persona es un hombre de acero, o mejor dicho, si nada más digo que es un hombre de acero, me estoy refiriendo a una estatua que está hecha de hierro. En cambio, el lenguaje figurado nos permite utilizar las palabras con un significado distinto. Y ese significado se puede utilizar de esa forma porque encontramos semejanzas entre las palabras que yo estoy utilizando. Retomemos el ejemplo. Si yo digo de manera literal un hombre de acero, estoy refiriéndome entonces a una estatua que está construida con hierro. Pero en lenguaje figurado, si yo digo un hombre de acero, me estoy refiriendo a una persona muy fuerte, a una persona muy musculosa. Lo mismo pasaría si yo digo en lenguaje literal estoy ardiendo, me estoy refiriendo a que mi cuerpo está lleno de llamas, de fuego. En cambio, en lenguaje figurado, si yo digo estoy ardiendo, significa que tengo fiebre. Entonces, esa es la diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Voy a reducir aquí un poquito la imagen para mostrarte ahora unos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de lenguaje figurado ya usados en la poesía y nos permite construir metáforas, como dice ahí, estableciendo una relación entre dos cosas. Acuérdate que vamos a relacionar cosas que tienen rasgos comunes. Por ejemplo, el número 1, las perlas de tu boca. En este caso, no nos estamos refiriendo específicamente a que la persona tenga en la boca un montón de perlas. Simplemente nos referimos a que sus dientes se parecen a las perlas por el color blanco. Ese es el elemento de identidad que relaciona estos dos conceptos. El número 2, tu pelo es de trigo. Es decir, tiene este color dorado como las espigas de trigo. O sea, es una persona rubia. En el número 3, enorme tronco que arrastró la ola, yace el caimán varado en la ribera. Espinazo de abrupta cordillera. Es decir, el poeta está diciendo que el caimán tiene en su espalda como si tuviera una serie de montañitas. ¿Ya ves cómo tienen los caimanes estas especies como de escamas en el lomo? Entonces, el poeta está diciendo que es como una pequeña cordillera. Es una metáfora. El número 4, la nieve de su pelo es abundante. Nos estamos refiriendo entonces a que la persona tiene el cabello lleno de canas. No es que tenga nieve. El lenguaje figurado nos permite llamarle a las canas la nieve de su pelo. O también podríamos decir su pelo es de plata, para referirnos al color plateado que pueden tomar las canas. El número 5, las bellas esmeraldas de sus ojos me cautivaron. Obviamente no significa que la persona tenga dos esmeraldas ahí metidos en las cuencas de los ojos. Más bien se refiere a que sus ojos son de color verde. Esa es la diferencia entre el lenguaje figurado y el lenguaje literal. Tenemos aquí otros ejemplos ilustrados. Las fuentes aparecen en la imagen. Por ejemplo aquí, yo digo en lenguaje figurado, vine a dar la cara. Es decir, eso significa que vengo a hacerme responsable de lo que dije. Vengo a reparar el error que cometí. Pero si yo lo dijera en lenguaje literal, tendría que estar pasando como en la imagen. Me tendría que estar quitando el rostro para poderlo entregar. Esa es la diferencia. Entonces, tenemos otro ejemplo aquí. Me comería una vaca entera. Obviamente, en lenguaje figurado significa que tengo mucha hambre. Si yo lo tuviera que decir en lenguaje literal, estaría muy complicado que pudiera comerme una vaca entera. Esta otra, me faltó aquí ponerle el texto, pero decía comerse el mundo. Si yo lo dijera en sentido literal, tendría que tener este tamaño gigantesco, más grande que la Tierra, para poderme comer el planeta entero. Afortunadamente lo estoy diciendo en sentido literal, en sentido figurado, y esto significa que comerme el mundo, pues es que tengo todas las oportunidades por delante. Un ejemplito más. Corazón roto. Bueno, este ejemplo de lenguaje figurado significa que tenemos una pena muy grande causada por el amor. Ahora, si lo dijéramos en lenguaje literal, tendríamos que tener mucho cuidado, porque un corazón roto sería un corazón que tiene un infarto. Entonces, el lenguaje literal es el que usamos de manera cotidiana y el lenguaje figurado es el que vamos a utilizar en los poemas. Por ejemplo, aquí, te pasaste de la raya. La ilustración
Es literal. El personajito aquí está poniendo su pie delante de la raya. Pero en sentido figurado, el decir te pasaste de la raya significa exageraste, te pasaste de listo, no debiste hacer eso, te portaste mal. Eso es lo que significa te pasaste de la raya en lenguaje figurado. Vamos a ver ahora un ejemplito más y después vemos ejemplos pero ya en poemas. Ser una tumba. Ser una tumba en lenguaje figurado significa que si alguien me cuenta un secreto, yo no voy a abrir la boca. Voy a estar con los labios sellados como si fuera una tumba. No le voy a contar a nadie. Eso es lo que significa el lenguaje figurado. El lenguaje literal, pues bueno, tendría que estar muerto para estar adentro de la tumba. Y bueno, este tipo de lenguaje se puede utilizar entonces en los poemas. Por ejemplo, aquí tenemos la canción para arrullar a mi gato. Y dice aquí, por ejemplo, este arrullo tiene patas de algodón. Obviamente la voz ni siquiera tiene patas. Pero como estamos hablando de un gatito, quizá el arrullo se parece a esas almohadillas que tienen los felinos en sus patitas. Por eso dice que tiene patas de algodón, es decir, es un canto suave. Después en la segunda estrofa dice, mínimo menino con uñas de alambre. Por supuesto que no estamos hablando de que el gato tenga alambres en las garras, simplemente está haciendo referencia a eso, a que sus garras te rasguñan como el alambre. En la tercera estrofa que tenemos aquí dice, la noche en tus ojos se quedó a vivir. Por supuesto que en lenguaje literal tendría que meterse toda la noche en los ojos del gato. Pero bueno, seguimos hablando del lenguaje figurado, por lo tanto, solamente está haciendo referencia a los ojos oscuros del gatito, o posiblemente está haciendo referencia a que el gato duerme mucho. 2 gajos de luna por un mar sin fin. Quizá también es la forma en la que la persona, el poeta Ramón Iván Suárez, observa los ojos del gato. Y bueno, afuera la lluvia de escobas molestas persigue a los gatos que están siempre en fiesta, pues se está refiriendo obviamente a los escobazos que luego les dan a los gatos. Y finalmente, pues en lenguaje literal, este gato terco dormirá muy bien, pues se mece y mece en suave vaivén. Este es un ejemplo muy sencillo porque es un poema pequeño, tiene este sonsonete de canción, precisamente es una canción para arrullar a un gato, pero ¿qué pasaría si buscamos entonces figuras literarias o figuras retóricas construidas con lenguaje literario figurado en otro tipo de poemas? Aquí tengo un poema que se llama Hombre de México, es de la maestra Aurora Reyes, le voy a dar zoom, se va a desaparecer un poquito ahí el título, pero veamos lo que dice entonces el poema. El poema Hombre de México habla de este espíritu humano que hay en nuestra población. Sabemos que nuestro pueblo es un pueblo muy combativo, es un pueblo que trabaja, es un pueblo que no tolera las injusticias, es un pueblo que tiene mucha fuerza cuando se une. Y la maestra Aurora Reyes en este poema habla de la sensación que le produce ver cómo nuestro pueblo, nuestra gente, no reacciona ante, por ejemplo, las invasiones extranjeras, específicamente en las cuestiones económicas. Entonces fíjate lo que dice aquí, y trata de identificar en los versos algunas manifestaciones del lenguaje figurado. Algo oscuro ha pasado por el cielo de México. Está herida la tierra, y en los labios del viento silba el agudo filo de antigua profecía. El horizonte ahoga un paisaje de alas ceñido en ondulantes anillos de serpiente. Águila deshojada, un sueño de poetas llora un sueño de héroes. Algo ha sabido el agua de litorales libres. La nave de espuma hace viajes de alarma entre azules y grises. Inmóviles metales conspiran en la sombra. Batallones de árboles manifiestan sus brazos. La noche vigilante se presta para el alba. ¿En dónde estás creciendo, silencioso gigante? ¿Qué paisaje florece distancia en tu mirada? Como puedes darte cuenta, el poema utiliza el lenguaje figurado todo el tiempo. Nuestro trabajo consiste en desentrañar estos versos y tratar de entender de qué se trata este poema. Aquí yo mencioné presta y el verso dice apresta, hago la corrección. Pero bueno, podemos ver que cuando dice que algo oscuro ha pasado por el cielo de México,
no se está refiriendo en lenguaje literal a que se hizo un eclipse, no, está hablando de un presentimiento, de que algo malo va a pasar, algo oscuro. Y luego dice que está herida la tierra. Por supuesto que en lenguaje figurado se está refiriendo a que posiblemente nuestra tierra todo el tiempo está siendo explotada, a que nuestra tierra todo el tiempo está siendo mancillada. Y luego dice que en los labios del viento, o sea, el viento ni siquiera tiene labios, pero en lenguaje figurado la poeta lo puede hacer. Y nos puede decir entonces que el viento silba el agudo filo de antigua profecía, es decir, como si se sintiera en el viento ese temor de que otra vez va a pasar algo malo. Por eso nos dice que el horizonte ahoga un paisaje de alas. Es decir, a lo lejos, pareciera entonces que el horizonte se cierra y que el paisaje de alas, por así decirlo, desaparece, se ahoga. El horizonte es lo que vemos a la distancia y de repente es como si no tuviéramos visión del futuro. Por eso dice que está ceñido, apretado en ondulantes anillos de serpiente. Y luego nos habla del águila deshojada. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues está haciendo referencia al escudo nacional. Un águila deshojada. O sea, no está diciendo un águila desplomada. Está diciendo que es un águila deshojada y eso le da todavía más valor al verso. Un sueño de poetas llora un sueño de héroes. O sea, los poetas escriben y escriben, pero el heroísmo consiste realmente en, como los insurgentes, ¿no? Dar la vida por la patria. Y bueno, puedes encontrar algunos otros ejemplos de lenguaje figurado. Yo me quedo con este último que dice: ¿en dónde estás creciendo, silencioso gigante? ¿Quién es el gigante al que se está refiriendo? ¿Y por qué es un gigante silencioso? Bueno, pues obviamente se está refiriendo a todo el pueblo de México, ¿no? Es como si estuviera preguntando. Esto en poesía es una pregunta retórica. Y les está preguntando: ¿cuándo se van a animar a despertar? ¿Cuándo se van a animar a exigir lo que les corresponde? ¿Cuándo se van a animar a darse cuenta de que su país es completamente rico y que no debería de ser saqueado? Entonces, en los poemas que tú vas a seleccionar de tu movimiento literario tendrás que buscar algunos ejemplos de lenguaje figurado. Trata de identificar algunos de ellos. Como puedes darte cuenta, son muy sencillos de notar, simplemente hay que leer con mucha atención el poema. Y bueno, por lo pronto, este video, para ya no hacerlo más largo, lo vamos a dejar hasta aquí. Más adelante te voy a poner otros videos hablándote de figuras retóricas, figuras literarias, ya directamente identificadas con el lenguaje literario, el lenguaje figurado. Y bueno, le dejamos hasta aquí. Espero que este material te haya servido. Lo dejamos en este momento hasta aquí y seguimos en contacto.